Se sabe que la brujería ha existido desde siempre. Sin embargo, con el pasar del tiempo y principalmente con la llegada del cristianismo, las historias y creencias en brujas se hicieron más evidentes, especialmente en la Europa central entre los siglos XV y XVIII. Durante la denominada Edad Moderna, muchas fueron las acusaciones, juicios, torturas y ejecuciones, en su gran mayoría en contra de mujeres, que se llevaron a cabo con el pretexto de proteger a la fe cristiana de la influencia del demonio. De esta cacería masiva de brujas quedaron registros de los procesos realizados en contra de mujeres que fueron acusadas de este abominable crimen, como lo llamaba el cristianismo, y de aquellas que admitieron literalmente tener un vínculo con el diablo, que a día de hoy causan tanto asombro como terror. Estos acontecimientos con el tiempo pasaron a formar parte del folclore de los pueblos en donde estos tuvieron lugar, como por ejemplo la muy conocida leyenda de la bruja de Blair o los famosos juicios de Salem realizados entre los años 1692 y 1693 en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos. Incluso estos horripilantes hechos han servido de atractivo turístico para estos poblados que hoy en día se lucran de su turbio pasado. Por otro lado, existen también historias de las que muy poco se sabe o se ha escuchado, como lo es la declaración dada por la propia protagonista del que podría ser considerado un verdadero cuento de brujas. En la Escocia del siglo XVII existió una mujer llamada Isobel Gowdie en Old Erne, una pequeña aldea en las tierras altas al noreste de este país. En su adolescencia presenció la feroz batalla que se gestó en su aldea entre los Covenants, un movimiento presbiteriano de aquella época, y las fuerzas monárquicas de Inglaterra. Sin duda fue algo que a cualquiera le puede causar traumas psicológicos posteriores, especialmente a una joven de su edad. Se dice que ella era reconocida por su asombrosa belleza y una flameante cabellera roja. Fue persuadida por su padre a casarse con un granjero mucho más viejo llamado John Gilbert de Lochloy, quien era un miembro pastoral dentro de la iglesia presbiteriana, por lo cual como su esposa debía acompañarlo en las tareas relacionadas con la parroquia. Sin embargo, Isobel no estaba muy dispuesta a aquello, por lo que la mayor parte del tiempo la pasaba sola en su casa. Cierto día que paseaba en el bosque, Isobel conoció a una mujer llamada Margaret Brodie, quien al parecer la iniciaría en el esoterismo con el tiempo. Ese mismo día, de regreso a casa, tuvo un encuentro con un apuesto extraño, quien según su propia declaración era el diablo. Por medio de adulaciones logró cautivar a Isobel y en ese primer encuentro le dijo que le mostraría la prueba del poder que debía ser suyo. Como prueba de ello, predijo que al día siguiente los cultivos serían enterrados y que la cosecha nunca se recogería. A la mañana siguiente se despertó con la noticia de que una cuarta parte de las tierras en la región de Colvin habían sido cubiertas por arena. Esta es una parte interesante de su relato, ya que históricamente esta zona de Escocia fue completamente destruida y empobrecida por una feroz tempestad de arena que cubrió los campos de cultivo en la temporada de cosecha en el siglo XVII, por lo que es posible aceptar esta parte de su relato. Comprobar la veracidad de lo que aquel sujeto había predicho la dejó impresionada. Fue en ese momento que obtuvo la emoción que tanto ansiaba y la liberación de una existencia monótona. Una noche fue citada por aquel extraño hombre en la parroquia de su aldea. Allí se encontró con Margaret y otras personas que aguardaban para darle la bienvenida. Esa fue la noche en que fue bautizada por el mismo diablo. En dicho rito fue mordida por él en su hombro hasta hacerla sangrar y con su sangre hizo una marca en su frente, renombrándola como Janet. Fue así como ella se convirtió en amante del diablo y, según ella misma declaró, consumaban su relación mediante rituales de actos sexuales por las noches en las ruinas del castillo de Innsop, que se ubicaba cerca de su comunidad, junto con los demás miembros de su aquelarre. En su posterior declaración ante el tribunal, describió cómo copulaban ella y las demás mujeres del grupo con él, y el éxtasis que experimentaban al sostener dichos encuentros. Hasta describió gráficamente el miembro de este, que según sus propias palabras, no se comparaba con el de los demás hombres del grupo, además de hablar de las frías emisiones de este dentro de ella.
Cuenta que se las arreglaba para escapar por las noches del lado de su esposo, colocando una escoba a su lado y utilizando hechizos para hacerlo creer que era ella la que estaba a su lado. Esto le permitió pasar muchas noches lejos de su esposo sin que éste sospechara absolutamente nada. Un encantamiento más poderoso fue el conjuro de una sombra de ella misma que acompañaba a su esposo a la iglesia mientras ella jugueteaba con su amante. De esta manera, ella afirmó haber utilizado hechizos para mantener a su esposo satisfecho e inocente de lo que pasaba. Isobel se embarcó en una carrera de maleficios, utilizando el poder que el diablo le había entregado y la ayuda de su aquelarre contra aquel que provocara su ira. Tal es el caso de una serie de conjuros que provocaron la muerte de los hijos varones del terrateniente del lugar donde ella y su esposo vivían, así como de aquellos que posteriormente fueran naciendo. Supuestamente para este maleficio utilizó una figura de barro en forma de niño y susurrándole maleficios y echándolo a arder en el fuego, logró que estos niños fallecieran. También el reverendo de la comunidad cayó bajo sus embrujos, provocándole una mortal enfermedad de la cual logró sobrevivir. Sus embrujos no solo se limitaron a la muerte de niños varones, también provocaba que se alzaran fuertes tempestades, hizo estragos en las granjas colindantes, echando a perder los cultivos y la lechería mediante la invocación de conjuros. En otra parte de su confesión dijo haber viajado a la tierra de los elfos, donde conoció al rey y a la reina de este mundo, y que a menudo los visitaba en el país de las hadas que se encontraba bajo las colinas. Su historia también contiene extraordinarios informes de la metamorfosis de ella y su aquelarre en animales como gatos, vacas y liebres que lograban mediante sus encantamientos. Se dice que Isobel tenía preferencia por convertirse en liebre y según los relatos, esto le permitía ir y venir sin ser detectada. Todo lo que se cree saber sobre brujas en Escocia tuvo lugar en el siglo XVII y vienen de la confesión de Isobel. El testimonio de Gowdy causó conmoción en la corte ante la cual compareció por la naturalidad en la que relató los detalles de los ritos que realizaban en su aquelarre. No se sabe a ciencia cierta qué motivó a Isobel a confesar, especialmente en una época donde este tipo de confesiones eran una sentencia de muerte. Fue arrestada el 12 de abril de 1662 y entre el 13 de abril y el 27 de mayo hizo su confesión. Su relato causa asombro porque al parecer dio su declaración sin ningún indicio de haber sido torturada para obtener su declaración, lo cual todos sabemos era algo muy común por aquella época. Según cuentan, ella mantuvo el mismo relato sin ninguna variación en las 4 ocasiones en que fue llamada a juicio. De acuerdo a aquellos que han analizado su historia, era poco probable que hubiera mantenido la misma historia cada vez que dio su relato si hubiera sido torturada o si ella tuviera algún tipo de trastorno mental. La primera vez que dio su versión fue ante 12 destacados hombres del tribunal. Esta fue registrada por el notario público. Su confesión hizo que se llevaran a juicio a otras 40 personas, todas habitantes de Oldern, por los cargos de brujería, incluyendo a su amiga Margaret Brodie y a la anciana madre de esta. Isobel también compareció ante el Consejo de Asesores del monarca en mayo de 1662. Los documentos que existen al respecto no están completos y tampoco hay expedientes que indiquen cuál fue el resultado del juicio. Sin embargo, es poco probable que tanto Isobel como las otras 40 personas hubieran escapado de su ejecución. Es más probable que hubiera encontrado su muerte tras haber sido ahorcada y posteriormente quemada, como solía hacerse en las montañas de Glasgow, justo a las afueras de Oldern. Sin embargo, muchas fuentes que tratan sobre su historia coinciden en que no hay registros de que Isobel hubiera sido asesinada. Sea como sea, Isobel sigue siendo una mujer fascinante dentro del folclore en las tierras altas de Escocia. Quizás fue una mujer que nació fuera de los lineamientos del tiempo en que vivió y sus ansias de una vida excitante avivaron su imaginación. O quizás el haber sido testigo de la violencia y el derramamiento de sangre de su época tuvo un profundo efecto en ella más de lo que podemos saber ahora. ¿Cuál fuera el motivo? Lo cierto es que su oscura y asombrosa historia se convirtió en la leyenda que hoy en día se conoce como la bruja de Oldern, y su confesión se mantiene como la más controversial respecto de la de aquellos que fueron acusados de brujería.
Bueno amigos, este ha sido el video de hoy. Les habló Liz, su nueva amiga aquí en Tío Loquendo. No olviden levantar el dedito, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en Facebook. Gracias por haber visto este video y nos vemos en la próxima.